8:26. Dice de esta manera, empezamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay que reconocer, somos débiles, dice. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos estamos pensando que somos débiles en el campo de la oración? Según la palabra nos dice que sí, somos débiles. El Señor Jesús habló en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 41, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez podemos leer ese texto más para entender la debilidad del ser humano. La recomendación del Señor es velad y orad para que no entréis, para no ser tentados. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero, ahí está la palabra, pero la carne es débil. La carne es débil. Y en Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso lo tienen ya en la Biblia. En nuestra debilidad. Entonces, qué importante es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para ayuda. Aquí dice, si somos débiles, pues necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos bien mentalizados que cuando empezamos a orar, como somos débiles, hermano, en ese momento, ¿a quién necesitamos en la oración? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Solos no podemos orar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que somos débiles. La carne es débil. Hay que aceptarlo. De manera que, pero qué importante es que el Espíritu Santo empieza a ayudarnos justamente en la debilidad. Ahora vamos a seguir el texto estudiando Romanos 8:26. Dice, porque pues que hemos de pedir como conviene. Hay momentos que no sabemos qué cosa vamos a pedir, pero el Espíritu conoce, pues que hemos de pedir como conviene. Por ahí empezamos a pedir lo que no conviene, pero como tenemos la dirección del Espíritu Santo, entonces el Espíritu del Señor nos dirige a las cosas que conviene. Para eso, Él está con nosotros para ayudarnos conforme a la voluntad de Dios. Y esto hay que reconocer. No lo sabemos. O tal vez usted ha dicho, yo sé cómo orar, pero hermano, según el texto dice, no lo sabemos. Se incluye también el apóstol Pablo. Aquí entran pastores, maestros, todos los que son cristianos, todos. No lo sabemos. Por la debilidad que hay en nosotros, no lo sabemos. A veces oramos unas cuantas oraciones, palabras, se nos acaba y ya no sabemos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y ya somos tentados de decir amén, terminar la oración ya rápido.
¿Cuántos hemos enfrentado eso? ¿No? Todos, todos. ¿Sabes, hermano? Por nuestra debilidad somos tentados a dejar la oración ahí, a decirle, amén. Ya hasta aquí nomás, amén. Es que ya no hay palabras. ¿Nos ha pasado? Yo creo que están diciendo, entonces, a mí me ha pasado eso, están diciendo en este momento, ¿verdad? Nos pasa a todos. Ya hemos levantado todos los nombres de la familia. Ya hemos orado por todos los pastores. Ya hemos orado también por las autoridades, por los enfermos, para que se salven las almas. Pero, ¿qué más? Nuestra mente ya se queda como en blanco. Por eso dice aquí, no lo sabemos. Por esa causa, hermanos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahí está. El Espíritu tiene que ponerse de acuerdo con nuestro espíritu para interceder. Ahora, aquí habla gemidos indecibles. No es normal escuchar en las iglesias gemidos indecibles. Nosotros estamos acostumbrados en la iglesia una oración formal, ¿no? Una oración normal. No estamos tan familiarizados con gemidos indecibles. A ver, hagamos un recuento de cada domingo que hemos tenido antes de este coronavirus. Hemos hecho nuestro culto, cantamos, escuchamos la palabra y finalmente una oración final para salvación o para las necesidades, pero no se ve esta oración, gemidos. ¿Qué es la palabra gemir? Quebrantarse. Quebrantarse, dice el hermano, ¿ya? Es como la mujer en dolor de parto, gime así. Entonces, este tipo de oración de gemidos indecibles, mire hermano, no se ve hoy en día en las iglesias. O usted puede darse una vueltita a todas las iglesias que hay en la ciudad de Sucre, cuando termine la cuarentena, ¿no? A ver, una visita a una iglesia semanalmente, otra iglesia y otra iglesia, para saber si hay gemidos. No hay. Son oraciones así naturales. ¿No ve, hermano? Estamos hablando de verdad, ¿no? Que Dios nos bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios, aunque podemos gritar, pero no está acompañado con gemidos. ¿Por qué Dios dice en su palabra, si el Espíritu Santo dirige en la oración a la persona, el Espíritu Santo ayuda a gemir? Parece que nos falta más todavía, hermano, profundizar en la oración. Por eso este texto, ojalá que comprendamos, pero no solamente en teoría, hermano, es cuestión de tomarse la decisión y arrodillarse al Señor, aunque este cuerpo no quiera, aunque la carne no quiera, pues hay que rogar que el Espíritu Santo no nos abandone, que nos haga gemir. A veces no sabemos por qué vamos a pedir, pero el Espíritu Santo sabe, Él es Dios, sabe dirigir en la oración, y esta oración conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que esta oración de gemidos es poderosa para destrucción de fortalezas. Además, vamos a ver también otro pasaje que nos habla siempre que la oración tiene que ser en el Espíritu. Vamos a ver otro pasaje que habla en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, oración en el Espíritu. 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración
con toda. Y súplica, fíjense lo que dice la Escritura, y súplica en el Espíritu. Suplicando en el Espíritu. No dice en la carne, sino en el Espíritu. Es que el Espíritu Santo tiene que estar presente en el momento de la oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos. Así que, hermanos, la Biblia nos habla de la oración en el Espíritu. Es un desafío para nosotros hoy en día orar dirigido por el Espíritu Santo. Y otro pasaje también nos dice casi lo mismo, Judas, el verso 20. Es el libro Judas, que es pequeñito, antes de Apocalipsis. Ahí está. En el verso 20 dice, 1:20, vamos a ver con mucho cuidado. Pero vosotros, amados, edificaos o edificándoos, dice la Biblia, sobre vuestra santísima fe, orando, ahí está la palabra, orando en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Bueno, hermanos, entonces estos son pues los pasajes que nos debe ayudar mucho para querer entrar en esa oración profunda dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora hay un pasaje para los casados, también para todos los cristianos. Antes de meterse a esta oración profunda, vamos a examinar 1 de Pedro 3:7. Hay muchos, pero esto es algo común en las iglesias. Hay estorbo, puede haber. Fíjense lo que dice. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Fíjense la última parte, hermanos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay obstáculos en la oración. Cuando uno está enojado en la pareja, más que todo, ¿no? En este caso, la esposa con el esposo, no se llevan bien. De algo han discutido, no se han entendido. Ya pasan días que no se hablan. ¿Cómo uno puede entrar en oración profunda con gemidos? Mejor es no orar, porque sería hipocresía. ¿No es verdad, hermanos? ¿Por qué no hacemos un examen de nuestra conciencia? ¿Cómo vivimos en el hogar? ¿Sabe? Hay obstáculos, no solamente entre marido y mujer, puede ser también con otras personas. Si estamos enojados con otras personas, no podemos orar con gemidos indecibles. Hay hermanos que se resienten de poca cosa. Están resentidos. El espíritu de resentimiento, hermano, si uno tiene ese espíritu de resentimiento, no puede orar con gemidos indecibles. ¿Cómo le va a ayudar el Espíritu Santo a un creyente resentido? ¿Cómo le va a ayudar el Espíritu Santo a uno que está enojado con alguien, no quiere hablar? Hay un espíritu que perturba a muchos, dice, yo ya he perdonado, pero no le voy a hablar.
Ni le voy a mirar, dice. Ya le he perdonado, pero no le voy a hablar. ¿Cómo le va a cooperar el Espíritu Santo con una persona así? Hermanos, si vamos a seguir buscando, hay espíritus malos, hay conducta mala también que perjudica el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere dirigir a una persona que se ha rendido, a una persona que está en paz con todos. Solo tiene a su enemigo, al diablo, y a nadie más. Entonces, en esa condición, aunque la carne sea débil, pero el Espíritu Santo le coopera, le dirige, entonces empieza a orar en plena voluntad de Dios y experimenta. Y puede ver maravillas, milagros, resultados de su oración se puede ver. Y hay muchas veces, hermanos, nosotros quedamos simplemente en una oración normal, quedamos hasta ahí nomás. O sea, quiero decir, no avanzamos más allá. Ahora, esta oración profunda con gemidos indecibles. Ahora vamos a ver de orar en lenguas. Vamos a ver, tal vez no estamos orando en lenguas, pero vale la pena, hermano, ver la Biblia, cómo el Espíritu Santo quiere que oremos con lenguas, que es más poderosa la oración. Para eso vamos a tener la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14 está. El apóstol Pablo enseñó bien claramente a la iglesia. 1 de Corintios 14. En el verso 2. Dice de esta manera la palabra del Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ahí está. A ver, vamos a verlo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Para qué vamos a entender? Si dice la Biblia, nadie le entiende. Oración en gemidos. Por eso, otra vez vuelvo a hacer pensar, hermano, cuando una mujer está con dolor de parto, gime. No sé qué palabras saldrán de su boca, pero salen palabras así dolorosas, ¿me entienden? No entendemos. Se parece. Estos gemidos indecibles es lenguas que solo Dios puede entender. Y los otros no entendemos. Tampoco hay que tratar de entender si está hablando del Espíritu. Hay que dejarle tranquilo, que siga orando. No se preocupe si no entiende usted. Dios está entendiendo. Es que el Espíritu Santo está dirigiendo que ore en lenguas a Dios. Cuando dice, pues nadie le entiende, ahí dijo un predicador, ni el diablo puede entender. Es misterioso. Ni los demonios pueden colocar su oído. ¿Qué cosa está pidiendo a Dios? Este tipo de oración dice que es una oración poderosa para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué no deshacemos las obras del diablo como iglesia todavía? Tanta gente se está yendo al infierno, tantos enfermos, tantos endemoniados, tantos pecadores, y no vienen a Cristo. Es que el poder de Satanás no se está deshaciéndose. ¿Por qué? La razón está, la iglesia no está gimiendo para que nazcan criaturas espirituales. Recuerden lo que dijo Pablo a los Gálatas. Pablo había sufrido dolores de parto. Los hombres también sufren dolores de parto, pero no en la parte física, no, sino en la parte espiritual. Hasta que Cristo sea formado en los Gálatas, en los hermanos.
Si queremos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermano, tenemos que pasar esta oración. No nos gusta tal vez. ¿Por qué? Porque no es común. Como ya dije hace rato, si damos una vueltita a las iglesias, no hay dolores de parto en las iglesias. Por eso no se ve, por eso no hay nacimientos nuevos en Cristo. No están naciendo criaturas nuevas en Cristo, porque nadie está sufriendo dolores de parto en la oración en lenguas. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Vamos a continuar en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ya? Está hablando algo misterioso. Esa es la oración poderosa para derrotar al enemigo. Y también en el verso 4 dice, no vamos a ver todos los temas, solamente hablar en lenguas, que es en la oración. En el 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que está orando en lengua extraña, en lenguas, dice que se edifica. A ver, ¿cuántos queremos edificarnos? ¿Cuántos queremos ser edificados? Amén. Pero aquí está el consejo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hermano, si yo quiero edificarme, pues tendré que empezar a orar en lengua extraña. ¿Usted quiere edificarse espiritualmente? Pues empiece a orar. ¿Cuándo? De la oración natural que oramos todos los días. Está bien, pero ahora de esa oración normal que estamos haciendo todos los días, hay que pasar a esta otra fase de oración, que es en el espíritu. Y no nos atrevemos, solamente dejamos en la primera parte nomás. 15 minutos de oración, amén. A muchos 30 minutos, amén. Otros una horita, también, amén. Pero más allá no vamos. Parece que tenemos miedo. Parece que Satanás nos hace asustar. Algunos hermanos todavía, cuando alguien habla en la iglesia en lengua, se asustan y se van. Hay una hermana que conocemos nosotros muy bien y es de la iglesia pentecostal. ¿Sabe qué dice? Y de la iglesia pentecostal, donde el espíritu tiene que moverse. Dice, cuando alguien habla en lenguas y se mueve un poco, y a mí me extraña, dice, no, me asusto. ¿Cómo es eso que se asusta? ¿No? Algo raro pasa en las iglesias, hermano. Usted no se asuste, hermano. Amén. No se asuste, está en la palabra del Señor. Si usted quiere edificarse, la palabra dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pues una edificación espiritual. Está creciendo en la fe, está madurando en el espíritu. Y vamos a ver otro pasaje también en el verso 5, en el mismo capítulo, vamos a continuar. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a la iglesia, quisiera, qué lindo sería, ¿no? Quisiera que todos los hermanos, todos, hablen en lenguas. Qué lindo sería todos hablando en lenguas. En la iglesia, ¿cuándo lo haremos, hermano? Unidos. Muy pronto, no, que no quede en teoría, vamos a practicarlo. Que pase la cuarentena, pues vamos a reunirnos para orar todos en lenguas. Todos gimiendo. Ahora también. Ahora también podemos empezar. Pero vamos a motivarnos, hermano. Todos gimiendo como la mujer gime para dar a luz a una criatura. Y nosotros gimiendo para dar a luz una criatura espiritual. Una criatura tiene que nacer, tiene que convertirse en la familia, amigo, el pecador. Para eso tenemos que gemir. Parece que
Con la oración natural que lo hacemos, no podemos hacer nacer ninguna criatura. Y ahí nos quedamos con la duda, tanto oro y no se convierte, tanto tiempo ya estoy orando y nada se convierte, más bien peor se vuelve a los pecados y nos lamentamos. No, hermanos, ¿sabe por qué no se convierten? Porque no estamos deshaciendo la obra de Satanás a través de la oración en lenguas. Porque estas lenguas en la oración son armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas. Y tal vez el diablo no quiere que entremos a este ambiente de oración, porque no le conviene a Satanás. No le conviene que les robemos almas. Pero hermano, la voluntad de Dios es que entremos a este ambiente de oración. Y vamos a continuar en el mismo capítulo 1 de Corintios. En el verso 14, más abajo está, dice el apóstol Pablo de esta manera: porque si yo oro en lengua desconocida, ahí está, nadie entiende, ¿no? Pablo dice, si yo oro en lengua desconocida, ¿qué pasa? Mi espíritu ora. No dice mi carne ora. Fíjense lo que dice. El apóstol Pablo dice, si yo me pongo a orar en lengua desconocida, eso es hablar en lenguas, en la oración. Dice que su espíritu ora. No solo su espíritu, es que el Espíritu Santo con el espíritu de Pablo, de acuerdo, se ponían para gemir, para interceder. Y Pablo se ponía a hablar en lengua desconocida, que él mismo no conocía. ¿Qué le parece el texto? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando, dice el apóstol, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay momentos que no entendemos ni nosotros mismos. Ahora el verso 15, 14, 15, seguimos viendo, dice, que pues oraré con el espíritu en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Mientras oramos en lenguas, pero también podemos orar con entendimiento. ¿Qué es eso con el entendimiento? ¿Sabe, hermano? Mientras uno está orando en lenguas, gimiendo en lenguas, de repente usted puede orar también como oración que conocemos. O sea, hablar las promesas de Dios, eso es con el entendimiento, no nuestro entendimiento de nosotros, sino entendimiento en la palabra de Dios. ¿Ya? Está orando en lenguas y de repente ya no está hablando en lenguas. Un momento, usted puede orar, Señor, grande tu misericordia, entendimiento. Señor, tú has dicho que vas a responder mi oración. Y de repente también empieza a hablar en lengua así. Entonces, en eso consiste. En lenguas, con el entendimiento, la oración se hace poderosa. Y vamos a pasar también al verso 18 del mismo capítulo. Al verso 18, hermanos. 18 y 19, el apóstol Pablo está hablando de su experiencia. Dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, más que los hermanos. Mira, el apóstol tenía esta experiencia. Fíjense lo que está diciendo. Doy gracias a Dios. Él da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque habla en lenguas más que todos los hermanos en la iglesia. El 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Eso es enseñanza. No hay que entender de otra manera. Para enseñar también a otros. Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es oración. El apóstol Pablo habla, él tenía la costumbre de hablar en lenguas en oración, pero también él enseñaba. Eso, enseñar, como ya saben, ¿no? Los temas de la iglesia, pero en lenguas él oraba pues como sin contar, como dice aquí, que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Eso es que nadie entiende. Nadie entiende porque está hablando misterios y se está edificando. Hermano, esta parte de la oración es donde necesitamos. Yo creo que todos estamos pensando, a ver, ¿cómo será? No he tenido tanta experiencia. Es verdad, no tengan miedo, no tenemos experiencia profunda en esta parte, pero sí podemos desear, conseguir. ¿Cómo será orar en lengua? Constantemente. No en lengua que uno aprende de memoria, eso no, hermano. El Espíritu, ya para terminar esta parte, el Espíritu Santo es el que va a dirigir en qué lengua va a orar usted. Yo quiero aquí puntualizar, hermano, he visto a algunos pastores, no diré el nombre, enseñan que deben orar en lenguas, pero parece que de memoria quieren que aprendan algunas lenguas extrañas. No, eso no es. Aquí el Espíritu Santo es el que toma la dirección con el espíritu humano y se ponen de acuerdo. El Espíritu Santo le dirige en lengua extraña. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todo tipo de lenguas. Además, es un don. Hablando del don, hermano, para ya finalizar con esto, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, en el verso 10 dice que esta oración en lenguas es un don. En el 10 está varios dones, pero a nosotros nos sirve un solo que está ahí, donde dice a otros diversos géneros de lenguas. Ahí está, o quieren leer todo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro, eso es lo que nos conviene en el tema. A otro diverso género de lenguas. Ahí está. Entonces, por el mismo espíritu. Es un don. Esto de hablar en lengua extraña, gemir delante de Dios, es un don, pero que solamente el Espíritu Santo puede dar. No es cuestión de que usted aprenda de memoria. Esto no se puede enseñar ni siquiera en el seminario. Usted tiene que aprender de rodillas. El Espíritu Santo tiene que venir y tomar tu espíritu y te hace hablar en lengua extraña. Nadie va a entender. Como nadie va a entender, no hay posibilidad de enseñar. En eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? No hay, ningún pastor puede enseñar, porque esto le corresponde exclusivamente al Espíritu Santo. Hermanos, hasta ahí la enseñanza. Que Dios les bendiga. En la segunda parte vamos a continuar.